Hola, hoy vamos a explorar un territorio que bien podría ser el próximo gran campo de batalla en ciberseguridad. Uf, suena serio. Lo es. No estamos hablando simplemente de un nuevo tipo de virus, sino de algo más fundamental. Una nueva forma de operar los ciberataques, con la inteligencia artificial, pues, como motor principal. Vale. Nuestro punto de partida es un análisis prospectivo muy interesante. Se titula Malwaria.exe, el ROI cognitivo al servicio del ciberatacante. Lo han elaborado Francisco y el equipo de ciberinteligencia de Visiso. Así es. Y ojo, el documento no pinta un futuro lejano de ciencia ficción, para nada. Plantea una evolución que considera casi inevitable. Inevitable. Sí, argumenta que si hoy un atacante puede usar, no sé, ChatGPT para generar código de ransomware básico, pues el siguiente paso lógico es tener sistemas de IA ya dedicados. Sistemas que decidan qué cifrar, cómo moverse dentro de una red. Que aprendan solos. Exacto. Que aprendan de cada interacción con la víctima y que operen a una escala y velocidad, bueno, imposibles para los humanos solos. Es una convergencia tecnológica que, la verdad, ya está en marcha y exige una mirada estratégica, ¿eh? Entendido. Entonces, nuestra inmersión de hoy buscará entender qué es exactamente esto de malware IA. ¿Por qué representa un salto cualitativo respecto a lo que conocemos? Si es viable ahora mismo. Eso, si es técnicamente viable ahora. Y sobre todo las preguntas fundamentales que plantea para el futuro de la defensa. Porque, como bien dice el análisis, no pretende ser un manual de ataque ni mucho menos. No, claro. La idea es iniciar una conversación prospectiva. ¿Qué consideran urgente? Pues sí, vale, vamos a desgranar esto. Empecemos por lo básico. Cuando hablamos de malware hoy, incluso el más avanzado, ese que usa técnicas como Living of the Land, ¿sabes? Que abusa de herramientas legítimas del sistema. Sí, o el fileless. O el fileless, que opera en memoria, o el polimórfico, que cambia su código. Bueno, todo eso sigue teniendo una dependencia crucial. ¿Cuál dirías que es la diferencia fundamental con esta idea de malware IA? Pues mira, la diferencia clave, yo diría, reside en la operación táctica. El malware actual, por muy sofisticado que sea, depende fundamentalmente de decisiones humanas. ¿Del operador? Del operador exacto. Para adaptarse, para moverse lateralmente, para elegir objetivos dentro de una red o para responder a las defensas que se encuentra. Y claro, esta dependencia del humano introduce latencia, retrasos, Tiempo perdido. y limita severamente la capacidad de aprender y aplicar ese aprendizaje. En tiempo real, sobre todo si atacas a múltiples víctimas a la vez. Entonces, malware IA rompe con esa dependencia humana en la táctica. ¿Cómo lo haría? Según este análisis, ¿cómo funcionaría? Propone una arquitectura diferente, con dos componentes principales que trabajan juntos. Por un lado, lo que llaman un asistente cognitivo ofensivo, podríamos llamarlo Malware Cloud IA, Un cerebro en la nube. algo así. Imagina un cerebro centralizado, seguramente en la nube, que recibe datos clave, telemetría, la llaman, de los agentes que ha desplegado. Mucha información. No necesariamente gigabytes, ¿eh? Más bien features estructurados, datos relevantes. Su función es correlacionar patrones entre distintas víctimas, priorizar acciones según un ROI ofensivo. ROI ofensivo. O sea, que da más beneficio por el riesgo. Justo. Y aquí viene lo crucial. Sugerir o incluso ejecutar acciones tácticas de forma autónoma o semiautónoma. Tela. Un cerebro en la nube dirigiendo. Y el segundo componente sería el soldado en el terreno, digamos. Precisamente, el sensor cliente local, que en el documento llaman Malware GIX. Sería un agente muy ligero, muy sigiloso, instalado en la máquina comprometida. ¿Y qué hace? Su misión no es hacer análisis complejos ahí mismo, sino capturar los datos estructurados que decíamos, qué procesos se ejecutan, qué credenciales hay accesibles, configuraciones de red, cosas así. Ejecuta rutinas específicas que le ordena la nube, diseñadas para ser súper silenciosas, y mantiene una comunicación segura y evasiva con ese cerebro central. A ver si lo pillo bien. Lo que cambia radicalmente es el ciclo de decisión. Pasamos de un operador humano que analiza logs y planifica el siguiente paso durante horas o incluso días, Sí, a un sistema que podría hacerlo en minutos. exacto. Y además, cada ataque, funcione o no, no solo afecta a esa víctima, alimenta el cerebro central,
mejorando las tácticas para todos los demás agentes desplegados. Justo. Es como un aprendizaje colectivo instantáneo para el atacante. Has captado la esencia. Esa es la economía del aprendizaje que menciona el análisis. Cada interacción, buena o mala, refina el modelo global. Y sí, la reducción de la latencia en la toma de decisiones tácticas es brutal. ¿Y qué más? El otro punto clave es el efecto multiplicador de fuerza. Un solo operador con habilidades híbridas, o sea, que sepa de hacking tradicional y también de machine learning, podría gestionar una campaña que hoy necesitaría un equipo entero. ¿Simplemente supervisando la estrategia general? Eso es, mientras la IA maneja gran parte de la ejecución táctica. De acuerdo. La diferencia conceptual es enorme. Ya no luchas contra una herramienta estática o un humano con sus límites de tiempo, de atención. No. Luchas contra un proceso que aprenda y se adapta sin parar. Pero a ver, esto suena muy avanzado. ¿Es realmente factible construir algo así hoy? El análisis es bastante claro al respecto, ¿no? Lo es, sí. Y argumenta que la viabilidad no depende de una única tecnología superdisruptiva que no exista todavía, sino de la convergencia inteligente de capacidades que ya están maduras, Capacidades que ya usamos. que ya están en uso generalizado, tanto en ataque como en defensa. Piensa en los modelos de decisión, los LLMs, los modelos de lenguaje grandes, agentes de aprendizaje por refuerzo, clasificadores. Todo eso ya se usa activamente. En defensa. Sí, en herramientas de ciberinteligencia, en sistemas SIEM, para correlacionar alertas. La tecnología base, vamos, está ahí. Vale. Los algoritmos existen. ¿Qué más hace falta? Pues necesitas la telemetría, los datos para entrenar y operar estos modelos. Y las organizaciones hoy día generan cantidades, masivas, de logs estructurados, datos de comportamiento de sistemas. Y un atacante. Un atacante inteligente no necesita volcar toda esa información, solo extraer las features, las características clave que le permitan a la IA entender el entorno y tomar decisiones. Y necesita infraestructura para operar, supongo. Claro, y ahí entran las redes de distribución de contenidos, servicios de mensajería legítimos, las APIs en la nube. Todo esto ya se abusa hoy para crear canales de comando y control, los C2, que son difíciles de detectar. O sea, que las piezas están sobre la mesa. Sí. Y supongo que el último ingrediente es el talento humano, capaz de unir esas piezas. Efectivamente. El análisis subraya que ya existen y se están formando cada vez más perfiles profesionales que combinan esa mentalidad de seguridad ofensiva, pentesting, hacking ético, con la ingeniería de machine learning. No son unicornios, están en el mercado. Entiendo. Por lo tanto, la conclusión del documento es clara. La barrera principal no es tecnológica, sino de integración y propósito, de poner estas piezas juntas con una intención ofensiva. ¿Y cuánto tardarían? Estima que actoras con recursos medianos, y ojo, no hablas solo de estados-nación con presupuestos ilimitados, sino quizás individuos competentes o grupos criminales organizados, podrían desarrollar y operacionalizar un prototipo básico de malware IA en cuestión de semanas o meses, no años. Semanas o meses. Técnicamente plausible hoy, operacionalmente probable a corto plazo. Eso sí que cambia la perspectiva. Tela. Aquí es donde se pone realmente interesante, como decías. Vamos a ver cómo esta capacidad podría transformar las fases típicas de un ciberataque. El análisis usa el modelo del Cyber Kill Chain para ilustrarlo. ¿Nos guías un poco por ahí? Claro. El modelo Cyber Kill Chain, describe las etapas típicas de un ataque. Malware IA podría impactar cada una, sobre todo acelerándolas drásticamente. A ver. Empezando por el reconocimiento. Hoy, implica a menudo sondeos manuales, buscar información pública, etc. Con malware IA podríamos ver una agregación automatizada de señales desde múltiples fuentes, sensores ya desplegados, datos OSINT procesados por IA. Todo automático. Y la IA podría puntuar activos potenciales basándose en ese ROI ofensivo calculado. ¿Qué sistema da acceso a más datos críticos, a mayores privilegios? El análisis estima que esto podría pasar de días de trabajo manual a minutos de procesamiento automático. Una aceleración brutal desde el primer paso. La ventana para detectar ese reconocimiento inicial se reduce muchísimo. Exacto. Luego viene weaponization. El armamento, la creación del arma específica para el objetivo. Hoy, un operador selecciona manualmente exploits conocidos o desarrolla uno nuevo.
Con IA. Con asistencia de IA, podríamos tener generación semiautomática de playbooks de ataque, recomendación del vector más probable, phishing, una vulnerabilidad específica e incluso calibración del nivel de ruido que generará el ataque para intentar pasar bajo el radar. El tiempo estimado, de días a horas. Vale. La siguiente fase es delivery, la entrega. ¿Cómo llega el malware al objetivo? Aquí pasaríamos de campañas de phishing o explotación más masivas o manuales a una optimización automática del timing y el vector. La IA, alimentada por la telemetría de los sensores locales, si ya hay alguno, o por patrones generales, podría identificar ventanas de oportunidad ideales. ¿Cómo cuáles? Pues momentos de menor supervisión, mantenimientos programados, cambios de turno del personal de seguridad. Hablamos de pasar de planificación manual a decisiones tomadas en minutos u horas. Después vendría la explotación e instalación. En lugar de un operador desplegando manualmente herramientas y estableciendo persistencia, el Malware Cloud IA enviaría microórdenes automáticas a los sensores locales. Órdenes para ejecutar rutinas muy específicas y optimizadas. Y podría esconderse. Podría incluir hibernación inteligente del agente para evadir análisis forenses si detecta actividad sospechosa. Esta fase podría completarse en horas y de forma mucho más sigilosa. El comando y control, el C2. La comunicación entre atacante y sistema comprometido. A menudo es un punto débil si se detecta. ¿Cómo cambiaría? Se volvería mucho más dinámico, más resiliente. En lugar de depender de canales fijos o de la decisión manual del operador para cambiar, el sistema de IA podría tomar decisiones automáticas. Por ejemplo, Cambiar de canal de comunicación usando CDNs, servicios de mensajería, activar mecanismos de fallback si un canal es bloqueado, aplicar técnicas de anonimización dinámicas, todo basado en un cálculo continuo del riesgo de exposición. Sería un C2 autooptimizándose constantemente. vale. Y finalmente, las acciones sobre objetivos. El robo de datos, el cifrado, el sabotaje, lo que sea. Aquí, aunque la decisión estratégica final, qué objetivo último perseguir, probablemente seguiría siendo humana. Sí, eso parece lógico. La IA podría jugar un papel táctico crucial. Podría sugerir las ventanas óptimas para la acción final. Por ejemplo, justo antes de un backup para maximizar el daño del ransomware. Uf, O el alcance preciso del impacto. ¿Qué sistemas cifrar para causar más disrupción con menos esfuerzo? Incluso ejecutar la acción de forma automatizada si el operador estratégico ha dado una preautorización basada en ciertas condiciones. ¿y el tiempo? Esto podría ocurrir en horas o días, pero requiriendo una intervención humana mínima en el momento crítico. El panorama que describes es, bueno, es impactante. El efecto transversal en todas las fases es una compresión drástica del tiempo. La ventana de reacción para los equipos de defensa, que a menudo se mide en horas o días, podría reducirse a minutos en algunos casos. Sí, totalmente. Esto implica que la defensa necesita empezar a pensar no solo en detectar artefactos o comportamientos, sino en competir en... En velocidad de decisión. Totalmente. La latencia de la respuesta defensiva se convierte en un factor crítico como nunca antes. Y esto nos lleva a preguntarnos, ¿quién podría realmente construir y desplegar algo así? ¿Sí? ¿Quién? El análisis sugiere que el espectro es más amplio de lo que podríamos pensar. No se limita a los actores estatales con enormes recursos o a los grandes grupos de ransomware. ¿Quién más entra en juego? Podría ser, por ejemplo, un actor individual o un equipo pequeño con las habilidades adecuadas. Esa combinación de experiencia en pentesting y conocimientos prácticos de machine learning. Gente que sepa de las dos cosas. Eso es. O lo que el documento llama un CTO criminal. Alguien que aplique estos principios de automatización inteligente para escalar operaciones delictivas. ¿Cómo cuáles? Pues fraude financiero, el SIM swapping, esto del duplicado de tarjetas SIM para robar credenciales, o los ataques de Business Email Compromise, el fraude al CEO. Llevar todo eso a un nivel industrial. O sea, usar la IA no solo para ataques súper complejos, sino para hacer los fraudes comunes mucho más eficientes y difíciles de parar. Exactamente. Y por supuesto también los Estados-naciones podrían beneficiarse. Quizás usando equipos más reducidos y especializados para llevar a cabo campañas de espionaje más sigilosas, con menor huella humana y mayor capacidad de adaptación si los detectan. Las implicaciones para las organizaciones que se enfrenten a esto son profundas. El análisis destaca varias. Una es la menor trazabilidad. Si las decisiones tácticas las toma un algoritmo, ¿qué rastros deja para el análisis forense? Claro,
Menos decisiones humanas significa menos estilo personal del atacante, menos errores humanos que investigar. Otro punto clave es la velocidad de impacto, que ya comentabas. Los ciclos de respuesta a incidentes tradicionales, que pueden llevar 24, 48 o 72 horas para una contención y análisis inicial, podrían ser simplemente demasiado lentos. Si las fases críticas del ataque se completan en minutos u horas, Sí, también mencionan algo interesante sobre la gobernanza de nuestros propios datos internos. verdad. Sí, esto es crucial. Cuanta más telemetría detallada y metadatos estructurados generamos y almacenamos internamente, logs de acceso, patrones de uso, configuraciones, más valioso se vuelve ese caldo de cultivo para una IA adversaria si logra un acceso inicial. Podría usar nuestros datos contra nosotros. Podría usar nuestros propios datos para entrenarse y entender cómo moverse sin ser detectada. La protección y segmentación de estos datos internos adquiere una nueva dimensión, vamos. Y todo esto, lógicamente, transforma la gestión del riesgo. Los modelos económicos que usamos para justificar inversiones en seguridad, cuánto gastar para mitigar qué riesgo, se basan en ciertas asunciones sobre el coste y el esfuerzo del atacante. Claro. Si ese coste marginal por ataque adicional se desploma gracias a la IA, nuestros cálculos podrían quedar obsoletos. Ese es el núcleo del concepto que introduce el documento, el ROI cognitivo. Es un término central para entender esta nueva dinámica. Explícanos un poco mejor qué significa exactamente ROI cognitivo. Pues es la relación entre el esfuerzo cognitivo invertido y el valor obtenido. El esfuerzo cognitivo incluye el tiempo humano de análisis, la complejidad de las decisiones, el coste computacional, El pensar. el pensar, sí, humano o de la máquina. Y el valor obtenido puede ser desde el lado del atacante, el éxito del ataque, la información robada, el impacto causado, y desde el lado del defensor sería la calidad y rapidez de la detección, la eficacia de la respuesta, la prevención exitosa. Vale. En esencia, mide cuánto aprendizaje útil o ventaja estratégica consigues por cada unidad de pensamiento invertido, sea humano o algorítmico. O sea, se trata de obtener más inteligencia o resultado efectivo por cada ciclo de procesamiento o decisión, ¿correcto? ¿Cómo se aplica esto a Malware AI? Para el atacante, con Malware AI, el objetivo es maximizar este ROI cognitivo, hacer mucho más rápido, con mucho menos esfuerzo humano directo. El análisis pone un ejemplo muy claro. A ver, Si un analista humano necesita 3 días para estudiar una red compleja y decidir la mejor ruta de ataque, y un sistema Malware AI puede lograr un resultado similar o incluso mejor en 30 minutos analizando la telemetría de sus sensores, pues el ROI cognitivo se ha multiplicado exponencialmente. menos esfuerzo, mayor velocidad, mayor escala. Y supongo que en la defensa la meta es la misma, pero al revés. Por supuesto. Las organizaciones defensoras también buscan desesperadamente aumentar su propio ROI cognitivo. Quieren detectar amenazas más rápido y con mayor precisión usando menos analistas, quieren priorizar automáticamente las alertas críticas entre millones de eventos irrelevantes, Liberar a la gente para tareas más complejas. quieren liberar el tiempo de sus expertos humanos de tareas repetitivas para que puedan centrarse en la investigación compleja, la estrategia, la caza proactiva de amenazas, el threat hunting. La IA en defensa, bien aplicada, es una herramienta para optimizar ese rendimiento cognitivo. Entendido. Así que estamos entrando en una carrera armamentística donde ambos lados, atacantes y defensores, compiten por optimizar este rendimiento cognitivo. Y la IA es la tecnología que está cambiando radicalmente las reglas de esa competición. Para que todo esto no suene demasiado abstracto, el análisis propone algunos escenarios concretos de cómo podría operar malware IA. ¿Podrías esbozar alguno para que nos hagamos una idea? Sí, claro. Ayudan a visualizar el impacto. Por ejemplo, un escenario de fraude financiero automatizado a gran escala. Uf, Imaginas sensores malware.ia.exe desplegados sigilosamente en múltiples organizaciones, priorizando endpoints con acceso a sistemas de tesorería o pagos. Estos sensores recogen patrones de actividad, horarios de uso, tipos de transacciones, quizá incluso tokens de autenticación si logran escalar privilegios. datos clave. Largos, periodos vacacionales, cambios de turno específicos. Busca el momento débil. Entonces coordina una serie de transacciones fraudulentas, pequeñas y distribuidas diseñadas para parecer legítimas y minimizar las alertas operacionales, extrayendo fondos de manera coordinada. El impacto: pérdidas financieras directas significativas y un daño reputacional masivo si se descubre.
Eso suena terriblemente plausible, la verdad. Mencionan otro sobre reconocimiento silencioso. ¿Cómo es ese? Sí, el escenario de reconocimiento masivo y silencioso para espionaje estratégico. Piensa en sensores desplegados en docenas de organizaciones dentro de un sector crítico: energía, defensa, farmacéutico. Sectores clave. Estos sensores no realizan acciones agresivas, solo recogen metadatos pasivos: horarios de backups, ventanas de mantenimiento, arquitecturas de recuperación ante desastres, tecnologías usadas, parches aplicados. Información. Información. La Malware Cloud IA correlaciona esta información entre todas las víctimas, construyendo un mapa detallado de las vulnerabilidades y dependencias del sector entero. Podría incluso sugerir la creación de cuentas Canary, ¿Cuentas canario? cuentas de usuario discretas con permisos mínimos, que permanecen inactivas durante meses o años, pasando totalmente desapercibidas. Y con eso, el adversario obtiene una visión estratégica sin precedentes y sin hacer ruido, hasta que decide actuar. ¡Qué miedo! O el de mayor impacto geopolítico o económico, y lanzar un ataque coordinado y devastador cuando decida. Es una amenaza de espionaje o preparación de sabotaje a largo plazo mucho más difícil de detectar que los ataques ruidosos. El análisis también toca un escenario en entornos industriales, los sistemas OT, ITS. Aunque lo marca como opcional, ¿qué ilustra? Da una pincelada. Ilustra el potencial de ataques físicos sutiles. Los sensores en un entorno industrial, una planta de energía, una fábrica, modelarían los patrones normales de operación: presiones, temperaturas, flujos, vibraciones. Lo normal. La IA identificaría ventanas de oportunidad, como calibraciones de sensores o mantenimientos programados. Durante esas ventanas, ordenaría microalteraciones en los parámetros operativos. Pequeños cambios. Muy pequeños, manteniéndose siempre dentro de los rangos considerados válidos o normales para no disparar alarmas inmediatas. Sin embargo, la acumulación de estas pequeñas desviaciones a lo largo del tiempo podría causar desgaste acelerado de maquinaria, fallos aparentemente técnicos o incluso paradas de producción significativas. Y la atribución. Complicadísima. Extremadamente difícil, ya que parecerían problemas de mantenimiento o errores operativos. El impacto podría ir desde pérdidas económicas hasta la interrupción de infraestructuras críticas. ¿Entendido? Los escenarios realmente ayudan a concretar la amenaza, ¿sí? Entonces, recapitulando un poco, el mensaje central de este análisis es que malware IA no es una fantasía futurista, No. sino una convergencia muy probable de tecnologías que ya tenemos aplicadas con una intención ofensiva. Es, como sugiere el texto, una especie de reflejo oscuro de nuestra propia búsqueda de eficiencia y optimización a través de la IA. Sí, pero puesta al servicio del fraude, el espionaje o la extorsión. Exacto. Y esa perspectiva nos obliga a confrontar una serie de preguntas bastante incómodas, que según el documento, la industria de la ciberseguridad todavía no está discutiendo con la profundidad necesaria. Preguntas como cuáles. Pues preguntas que abarcan múltiples dimensiones. Por ejemplo, sobre la naturaleza misma de la amenaza. ¿Estamos hablando de malware en el sentido tradicional o de un proceso ofensivo automatizado? ¿Dónde termina la herramienta y dónde empieza el adversario inteligente? Buena pregunta. Si las decisiones tácticas son algorítmicas, ¿cómo realizamos la atribución de un ataque? ¿Qué significa un indicador de compromiso, un IOC, si cada instancia del ataque es potencialmente única y adaptativa, generada sobre la marcha? Preguntas fundamentales que afectan a cómo investigamos y entendemos los incidentes. Y supongo que igual de importantes son las preguntas sobre la defensa. Sin duda, siguen siendo válidos nuestros marcos de referencia actuales como NIST, ISO 27001 o MITRE ATT&C, si sus ciclos de vida y contramedidas asumen latencias de respuesta humanas que podrían desaparecer. Si el ataque va a velocidad de máquina. ¿Cómo podemos defendernos eficazmente contra algo que potencialmente aprende y se adapta más rápido de lo que nosotros podemos actualizar nuestros controles y firmas? Surgen dilemas éticos nuevos, como la posibilidad de usar honeypots cognitivos, diseñados no solo para atraer, sino para activamente envenenar los datos de entrenamiento de la IA adversaria. Buf, eso es delicado. ¿Qué nuevas métricas necesitamos incorporar en nuestros cuadros de mandos de seguridad para medir nuestra resiliencia frente a este tipo de amenazas? Métricas que hoy seguramente ni siquiera existen.
La economía del riesgo también se ve totalmente trastocada, imagino. Fundamentalmente, si el coste marginal para el atacante de lanzar un ataque adicional o de atacar a múltiples objetivos simultáneamente se reduce drásticamente gracias a la automatización inteligente, ¿cómo recalculamos el retorno de la inversión, ROI, de nuestras propias defensas? ¿Cuánto gastar? ¿Cuánto vale la pena invertir para detener una amenaza que puede intentarlo una y otra vez casi sin coste? ¿Qué significa el concepto de disuasión contra un adversario automatizado, potencialmente incansable y sin miedo a las consecuencias personales? ¿Cómo valoramos el riesgo de nuestros activos si el tiempo entre el compromiso inicial y el impacto final puede reducirse a minutos? Preguntas difíciles. Y claro, todo esto desemboca en cuestiones de gobernanza y regulación. Inevitablemente. ¿Qué responsabilidad legal recae sobre los desarrolladores de modelos de IA comerciales si estos son reutilizados para fines ofensivos? ¿Deberían ciertos tipos de modelos de IA ser considerados tecnología de uso dual, como ocurre con ciertas tecnologías criptográficas o de armamento? Como material sensible. Exacto. ¿Cómo pueden las organizaciones compartir inteligencia sobre estas amenazas avanzadas de forma rápida y eficaz, sin exponer sus propios datos sensibles o métodos de detección? ¿Qué tipo de regulación o marcos de control necesitamos empezar a discutir antes de que el uso de malware IA se generalice y nos encontremos reaccionando a hechos consumados? Y finalmente, la pregunta que lo envuelve todo. El tiempo. ¿Cuándo? Exacto. Si tecnológicamente es factible y los incentivos económicos o estratégicos existen, la historia de la tecnología sugiere que, se hará. Es cuestión de tiempo. La pregunta no es tanto si veremos sistemas tipo malware y operativos, sino cuándo se volverán prevalentes. ¿Cuánto tiempo realista tenemos para prepararnos? ¿Vamos a esperar al primer incidente a gran escala documentado públicamente para empezar a tomar medidas serias? Esperar a que pase para reaccionar. De inversiones en I+D, en formación de personal con habilidades híbridas, defensa masía y en nuevas arquitecturas de seguridad resilientes deberíamos estar haciendo hoy mismo. El análisis concluye con una reflexión potente, ¿verdad? Recordándonos que la historia de la ciberseguridad está llena de ejemplos donde lo que era técnicamente posible, por difícil que pareciera, Acabó materializándose. acabó pasando. La cuestión crucial no es si ocurrirá, sino cuándo. Y subraya la urgencia de iniciar esta conversación estratégica ahora, en todos los niveles, antes de que un incidente masivo nos obligue a tomar decisiones apresuradas y reactivas. Sí. Quizás, para quien nos escucha, la reflexión final podría ser esta. A la luz de este potencial cambio radical que hemos discutido, ¿cuál es la única suposición fundamental que hacemos hoy sobre cómo funciona la ciberseguridad, que necesitaría ser reevaluada con más urgencia si malware IA se convierte en una realidad común? Buena pregunta para cerrar. Una pregunta para seguir explorando.